Bien, esta semana vamos a tener la clase de un tema que es un tema que yo agregué, sí que suelo agregar todos los años a la currícula de contenidos. En sí no es un tema que ustedes trabajen en cuarto año, pero hay dos o tres temáticas que yo agrego por una cuestión de completar, ¿sí?, el tema de los contenidos anuales, ya que son temas que después ustedes van a trabajar seguramente en ingresos universitarios y es bueno que aunque sea tengan un panorama sobre estos temas. Son temas un poco prácticos, un poquito más complejos, así que siempre los voy cortando, si vamos viendo un poquito, ¿sí? Por cada clase. Esta clase vamos a dejar un poco de lado lo que es la temática de energía y vamos a ir a otra parte de la física. ¿Sí? Para eso vamos a hacer una pequeña introducción sobre los ámbitos de la física que existen hoy en día. En la actualidad la física se divide en dos partes. Si tenemos la física clásica y la física moderna. La física moderna es digamos, lo que estamos más acostumbrados a escuchar en los documentales, ¿sí?, de los últimos años, que es la física más que nada la cuántica, ¿sí?, la que tiene que ver con el origen del universo, el funcionamiento de los agujeros negros, las estrellas y diversos fenómenos cósmicos, ¿sí? El tema de los multiversos, bueno, y demás teorías, ¿sí?, actuales que tienen que ver con una interpretación un poco más filosófica de lo que son los fenómenos físicos y un poco más matemática. La física clásica, que es anterior, si es un poco más del siglo pasado, tiene que ver justamente con la física más concreta, con una física más visible que yo puedo quizás evidenciar o encontrar en fenómenos más cotidianos, como por ejemplo el cálculo de la energía potencial y cinética, el tema de los movimientos de los objetos. Esas temáticas, por ejemplo lo que vimos en tercero sobre el calor y temperatura, todas esas temáticas son unas temáticas un poco más antiguas que tienen una gran utilidad igualmente en la actualidad, pero que son originadas en otra época, ¿sí? Eso sería lo que se llama física clásica. Este tema que nosotros vamos a trabajar hoy, que se llama MRU, es un tema justamente de esos, de física clásica, un tema un poco más antiguo, pero que tiene una gran utilidad. MRU sí significa movimiento rectilíneo uniforme. Tiene que ver principalmente con el análisis que se hacen de los movimientos que pueden efectuar los distintos objetos o sujetos en un medio, en un plano, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros analizamos la velocidad de un móvil, estamos haciendo un análisis que tiene que ver justamente con esta parte de la física, específicamente con este tema que se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es un movimiento rectilíneo uniforme? La palabra ya me lo dice. Es una porción de materia que se está moviendo. En física, cuando hablamos de movimiento, lo que estamos diciendo es que ese objeto cambia de posición, ¿sí? Eso significa movimiento. Es rectilíneo porque ese movimiento va a ser en línea recta. Y es uniforme porque su velocidad siempre va a ser la misma, ¿sí? Supongamos que estamos hablando, por ejemplo, del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. La velocidad es una velocidad promedio, es una velocidad constante. Estamos entonces diciendo que la Tierra tiene justamente un movimiento uniforme, ¿sí? Pero no entraría en estos análisis. ¿Por qué? Porque no es un movimiento rectilíneo, sino que es un movimiento elíptico, ¿sí? Gira alrededor del Sol. Entonces no entraría en este análisis. Pero sí, para poder entender el carácter de uniforme, significa eso, que siempre se mueve a la misma velocidad. En este caso, para MRU, siempre se mueve a la misma velocidad, pero en línea recta, ¿sí? Si pensamos por ahí en ejemplos de la vida cotidiana, no hay muchos objetos en realidad que realicen este tipo de movimientos, sino que hay momentos en los que nosotros podemos efectuar este tipo de movimiento y otros momentos en los que no. Es decir, si yo, por ejemplo, me voy de viaje a Mar del Plata y voy por la ruta, ¿sí?, va a haber tramos en donde yo me mueva en forma recta y a la misma velocidad. En ese tramo pequeño, ¿sí?, o en ese tramo particular, yo estoy realizando un MRU. Después puedo efectuar otros tipos de movimientos que vamos a ir viendo más adelante, como por ejemplo el MRV, que se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado, que tiene otras características. Pero sí, hay momentos, ¿sí?, en donde yo puedo realizar ese MRU o movimiento rectilíneo uniforme. No en todo el tramo, ¿sí?, pero en segmentos en donde sí. Repito entonces, un MRU es un movimiento, ¿sí?, un cambio de posición que se da en línea recta y en el que siempre se mantiene la misma velocidad, ¿sí? Bien,
Algo muy importante, sí, es el tema de los sistemas de referencia. ¿Por qué digo esto? A veces, sí, los objetos se van a mover o se van a desplazar de un lugar a otro dependiendo de qué tomo yo como referencia. Si acá hice un dibujo muy precario, ¿sí? Como los que están acostumbrados a ver en el pizarrón, en donde yo tengo dos situaciones distintas debido a que mi sistema de referencia no es el mismo. Vamos a suponer, sí, que yo estoy analizando la posición del vaso en función o en referencia a la mano, ¿sí? Y esa persona, ese sujeto, camina, ¿sí?, un tramo por una vereda, vamos a suponer, o por algún lugar, ¿sí? Y esa persona cambia su posición. Pregunto, ¿el vaso, ¿sí?, en referencia a la mano de la persona, cambió de posición, se movió? Y no, porque el vaso sigue en la mano. Entonces, si yo analizo esta situación, aunque la persona haya caminado, como mi sistema de referencia es la mano, el vaso está en el mismo lugar. Ahora, si yo como sistema de referencia elijo el suelo o el piso, ¿sí?, ¿el vaso se encuentra en el mismo lugar? Y no, porque la persona se desplazó, cambió su posición. Entonces, el vaso no está en el mismo lugar que antes. Entonces, si un objeto se movió o no se movió, o está en movimiento, tiene que ver con el sistema de referencia que yo voy a elegir, ¿sí? Bien. Para los sistemas MRU, lo que yo voy a aprender que ustedes entiendan en este video es el concepto de velocidad. ¿Por qué me interesa que entiendan ese concepto? Porque es una idea que nosotros usamos muy seguido y que muchas veces no interpretamos qué quiere decir o qué es la velocidad, ¿sí? Este es el concepto más importante de este tema, de MRU. Dijimos entonces que estos movimientos rectilíneos tienen siempre la misma velocidad. ¿Y de qué depende esta velocidad? Depende de cuánto espacio recorrieron en función de una cantidad de tiempo, ¿sí? Si yo recorro un espacio en un tiempo, va a darme una velocidad. Si yo, supongamos, recorro ese mismo espacio en menor tiempo, ¿ustedes qué me van a decir? ¿Que fui más rápido o más lento? Obviamente fui más rápido porque demoré menos. Ese análisis es el que nosotros tenemos que hacer para conocer la velocidad de un objeto. ¿Qué pasa? En física, para poder interpretar estos fenómenos visibles, nosotros usamos ecuaciones. Para eso, justamente para el cálculo de velocidad, vamos a tener que usar una ecuación, ¿sí?, en la que voy a tener dos términos que son los más importantes. Uno es el espacio recorrido, ¿sí? El espacio recorrido se representa con un triángulo y una letra X. El triángulo en realidad es delta, ¿sí? Y en física nosotros ya utilizamos este triángulo, también lo usamos el año pasado, y significa que hay una diferencia entre un estado final y un estado inicial, ¿sí? En las operaciones o en las fórmulas no va a ser muy necesario que nosotros coloquemos todo, pero sí que recordemos que delta X significa variación de posición o espacio recorrido y que es una resta o una diferencia entre la posición final y la posición inicial de ese objeto. Supongamos, sí, que yo tengo un camino en el que hay señalizado, sí, un montón de kilómetros. Y veo un auto, sí, que pasa por el kilómetro 200, ¿sí? Y después de un tiempo está en el kilómetro 500. Entonces yo me pregunto, ¿cuál fue el espacio recorrido? Si fue desde el 200 hasta el 500, es obvio que la respuesta es 300 kilómetros, ¿sí? Es bastante deductivo. Si yo eso lo tuviera que representar con una ecuación, diría el espacio recorrido es igual a la posición final menos a la posición inicial. Es decir, la posición a la cual llegó menos la posición de donde empezó. Este móvil llegó a los 500 kilómetros y comenzó a los 200. 500 menos 200, 300. Fíjense que al lado de cada número yo pongo la unidad. 500 kilómetros menos 200 kilómetros es igual a 300 kilómetros. Pongo la unidad, ¿sí?, porque no es lo mismo recorrer 500 kilómetros que 500 metros. Entonces, en todas las cuentas que nosotros realicemos en el área de la física, los números siempre van a ir acompañados de una unidad. ¿Sí? En este caso, elegí la unidad kilómetros para el ejemplo en cuestión. ¿Qué pasa? Otra de los factores que vamos a tener en cuenta para el cálculo de la velocidad es lo que se llama el tiempo, ¿sí?, o la variación de tiempo. Dije entonces que la velocidad va a depender del espacio recorrido, delta X, y del tiempo que yo demoré en recorrer ese tramo, ¿sí? Desplazamiento sobre tiempo. Este desplazamiento sobre tiempo se puede expresar en kilómetros sobre hora, metros sobre segundos, kilómetros sobre minutos. Depende de las unidades que yo
trabaje en el problema en cuestión, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si yo tengo un móvil, ¿sí?, que sale de su casa, voy a tomar como el movimiento del inicio 0 kilómetros, porque es, digamos, en mi punto de referencia es el inicio del movimiento, así que lo elijo como 0. Y ese auto, o ese móvil, fue hasta su lugar de trabajo, así que está a 20 kilómetros de su domicilio. Entonces me pregunto, si en ir de su casa, que es el kilómetro 0, al trabajo, que es el kilómetro 20, demoró 10 minutos, yo quisiera saber cuál es la velocidad de este móvil. Entonces voy a aplicar la fórmula. Velocidad es igual a espacio recorrido sobre tiempo empleado en recorrer ese espacio. Entonces digo, ¿cuál fue la posición final del móvil? Y 20 kilómetros. ¿Cuál fue la posición inicial? 0 kilómetros. Por eso en la parte de arriba me queda 20 kilómetros menos 0. Pregunto, ¿cuánto demoró el móvil en recorrer este espacio o este tramo? Tardó 10 minutos. Entonces el tiempo final es 10 minutos y el tiempo inicial es 0 minutos, ¿sí? Porque cuando arrancó de la casa recién empezábamos a contar. Una vez que resuelvo las restas, 20 menos 0 me da 20, 10 menos 0 me da 10, 20 sobre 10, o sea 20 dividido 10, me da 2. Y arriba la unidad que yo estuve trabajando es kilómetros, o sea que me queda kilómetros, y abajo la unidad de tiempo es minutos, entonces me queda igualmente minutos. Entonces la velocidad de este móvil es 2 kilómetros por minuto. ¿Qué quiere decir, ¿sí?, esta unidad? Y quiere decir que cada vez que pasó un minuto de reloj, ¿sí?, ese móvil se movió o se trasladó 2 kilómetros. Entonces pregunto, si hubieran pasado 2 minutos, lo que quiere decir es que este móvil recorrió 4 kilómetros, ¿sí? Es una unidad, la velocidad que nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar, pero quizás no le damos la interpretación de lo que significa. Si yo digo que voy, por ejemplo, a la costa y voy en mi auto a 100 kilómetros por hora, quiere decir que por cada hora de reloj yo me voy a desplazar 100 kilómetros. Es decir, que si tengo que ir hacia un lugar que está a 300 kilómetros, aproximadamente voy a tardar 3 horas, ¿sí? Esa es la interpretación que se le da al concepto de velocidad y que justamente se relaciona a este tema de MRU. En MRU, por ahora, es lo único que me interesa que entiendan, ¿sí?, qué significa el concepto de velocidad y cómo se puede calcular. En las actividades vamos a tener algunas que son obligatorias, que yo les voy a poner para resolver, y algunas que van a ser opcionales. La idea sería que traten de hacerlas opcionales. Las pongo como opcionales justamente porque quizá tengan un poquito más de dificultad, entonces no los voy a evaluar en esas mismas actividades, pero bueno, están como para practicar y ver si sale, ¿sí? En el Word que les voy a pasar están justamente las actividades y también la fecha de entrega y demás cuestiones que necesiten saber. En el caso de tener preguntas, también en el archivo va a estar el Instagram, Facebook y el mail para que puedan enviar sus consultas, y seguramente va a haber algún vivo para poder aclarar las preguntas que tengan.